¿Te gustaría conseguir más interacciones en Instagram y crear esa comunidad que sabes que podría convertirse en clientes? Estos consejos que te voy a dar hoy son los que yo mismo utilizo en mi propia cuenta profesional para captar a esos profesionales a los que después ofrecer mis servicios. Mira, yo entiendo que a veces, si tienes muchas ocupaciones en tu día a día y tu negocio exige mucho tiempo, estar en una red social como Instagram puedes pensar que es una pérdida de tiempo. Además, tienes la sensación de que ya has intentado todo lo que se te había ocurrido y que por mucho que lo has hecho, no has conseguido los resultados que esperabas. Quizás incluso pienses que no tienes los conocimientos adecuados para poder aplicar la escritura persuasiva a tu cuenta de Instagram y así conseguir resultados. No te preocupes porque a esto y a mucho más te voy a dar respuestas en este vídeo. Bienvenido a Copimelo, el canal en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el vídeo de hoy hablamos de cómo redactar una descripción perfecta para tus publicaciones en Instagram. ¡Al lío! Mira, lo primero que tienes que tener muy claro cuando empiezas a trazar una estrategia en Instagram es cuál es el viaje que suele utilizar un usuario cuando encuentra una publicación tuya que le llama la atención. Para que te hagas una idea, lo que suele pasar es que la persona está con el teléfono móvil haciendo pim pim, pim pim, pim pim, pim pim, y de pronto ve una imagen, la publicación, el marco creativo que le llama la atención y dice, voy a parar. Aquí puede haber sido por muchos motivos, puede haber sido porque le ha llamado la atención la imagen, porque hay un texto que ha captado su atención, lo que sea. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que hemos llamado su atención. Por cierto, hay otros vídeos donde te hablo de cómo utilizar el copy en la propia imagen para captar la atención, así que te animo a que vayas a echarle un vistazo. Si esta imagen le ha llamado la atención, pasa a la primera línea de tu texto, que es básicamente la única que se muestra antes del botón de pulsar más. Si quieres trabajar esta línea como un profesional, tienes que tener muy claro que hace las veces de titular en tu artículo, en tu vídeo de YouTube o del asunto en un email que hayas mandado. Es la frase más importante y solo si despiertas el interés de la persona que lo está leyendo va a hacer clic en el leer más para ver todo lo que tienes que contar, ¿vale? Si esto lo consigues, ya el resto del texto es para captar su deseo y llevarle a realizar la acción que tú le estés pidiendo en esa publicación. Así que bueno, vamos a retroceder un momento, que esto es muy importante. ¿Qué es lo primero que tienes que tener claro antes de ponerte ya no solo a redactar tu publicación en Instagram, sino también a preparar el contenido gráfico y todo lo que vayas a publicar? Tu objetivo. ¿Qué quieres conseguir con esa publicación? ¿Cuál es la meta de esa publicación que vas a hacer? ¿Quieres simplemente entretener? ¿Quieres informar? ¿Quieres vender? En función del objetivo que elijas, vas a tener que redactar un copy u otro. Simplemente vas a tener que valorar opciones, pero tienes que tener muy claro que esto vas a tenerlo delante y que vas a tener que tener clarísimo a dónde llegar. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero algunos llevan mucho más rápido que otros. Así que siempre tenlo en cuenta. Una vez tengas muy claro tu objetivo, lo siguiente que yo recomiendo siempre es escoger el hilo conductor, es decir, esa pequeña historia que va a ir trazando los diferentes elementos que vayamos a entonar dentro de esa publicación. Porque es cierto, tu publicación va a tener el objetivo de aportar valor, de solucionar una duda, de lo que sea, pero siempre es muy interesante darle ese contexto de storytelling, como se suele decir, para unir los elementos. Y es que además esto hace que la persona al otro lado pues acabe empatizando mucho más contigo. Si eres una marca personal lo tienes fácil, contar una historia propia, una reflexión o lo que sea, es muy interesante de cara a conseguirlo. Pero si eres una empresa también puedes hacerlo. Quizás un caso de éxito, puede que algo de la historia de la empresa, la historia del fundador. Siempre tenemos esos pequeños trazos narrativos que nos permiten conectar con el público y de esa manera conseguir un resultado único. Una vez tengamos el hilo conductor, el siguiente punto es pasar a la primera línea de la que ya hemos hablado en este vídeo. Al final, como te decía antes, la primera línea es una especie de titular, solo que en Instagram. Así que puedes utilizar las mismas estrategias y las mismas ideas que en cualquier titular de una publicación en un blog. Por ejemplo, puedes utilizar el poder de las cifras. Ya sabes que dar una cifra, un porcentaje, algo así muy concreto, llama muchísimo la atención y despierta muchísimo el interés. Esa precisión hace que confiemos más en la información que está al caer. También puedes utilizar cualquier fórmula que genere curiosidad y despierte el interés, que cuando lo vean digan, qué interesante, quiero saber más, y que después al verlo ahí digan, ostras, es que tiene toda la razón del mundo, voy a ver qué me tienen que contar. También puedes jugar a despertar su interés con una pregunta. Sabes que cuando a alguien le haces una pregunta se siente tentado a responder, y si se siente conectado con esa cuestión, pues va a ser bastante interesante. También tienes la frase.
una frase importante, una cita de alguien poderoso, va a hacer que cuando alguien la reconozca o simplemente le trastoque la idea que tiene preconcebida, pues puede ser muy interesante. Yo qué sé, imagínate que yo como copy, la primera frase de una publicación en Instagram es: el texto no sirve para vender. Pues ostras, yo que llevo un año y pico dándote la tabarra con escribir para vender, publicaciones, copywriting, storytelling, vas a decir que se le ha cruzado el cable y que tiene que contar, y harías clic, ¿no? Después pasaríamos ya a lo que es el texto de la publicación en sí, que también es muy importante. Lo primero que tienes que saber es que aquí ya empieza el meollo del asunto. Tienes que contar todo ese contenido, toda esa chicha que le va a ayudar a ir llevándole hasta ese objetivo que tengas. Informar, convertir, lo que sea. Así que yo te diría que utilizaras siempre el lenguaje con el que tu cliente se sienta cómodo. Por ejemplo, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, tuve un cliente que se dedicaba a la inversión inmobiliaria. Pues evidentemente ahí el colegueo, el tú, el no sé qué, pues no funciona tan bien como un usted mucho más formal, ¿no? En ese caso, porque además la exigencia de la empresa lo exigía así. Pero también a lo mejor si vendes ropa es mucho más interesante utilizar ese lenguaje. Imagínate que eres desigual, ¿no? Ese lenguaje desenfadado, cercano, irónico en algunas ocasiones, que te va a permitir conectar con tu público objetivo. También es muy interesante que a lo largo del texto introduzcas preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas ayudan a la mente de tu lector a reconectar con la información que estás dando. Y ostras, puede que sea muy interesante, pero como no le vayas dando pequeños checkpoints como en los videojuegos para que vuelva a conectar, va a ser bastante complicado que llegue hasta el final. Así que coloca alguna pregunta estratégica siempre que tenga relación orgánica con todo lo que estás contando, porque de verdad esto te va a ayudar a conseguir mejores resultados, ¿vale? Habla en segunda persona del singular. Directamente una persona, no hables una masa, no hables un grupo, porque eso no tiene ningún sentido. La persona que te lea, y más en Instagram, te va a leer en tranquilidad, en su casa, en el baño, esperando el autobús o a lo mejor a escondidas en el trabajo, pero va a ser una conexión entre tú y él, así que crea ese ambiente íntimo que siempre es importante. También controla el ritmo de las publicaciones, es decir, que anime a seguir leyendo. Para ello tienes que ir combinando entre frases cortas, medias y largas. Y además yo te recomiendo que antes de publicarlo lo leas en alto, porque de esa manera te vas a dar cuenta dónde le falta ritmo, dónde vas muy acelerado y dónde es muy lento. Y por último, utiliza todos los criterios de la fórmula KISS. Básicamente frases cortas, párrafos cortos de no más de 2 o 3 líneas, que además en Instagram, en el móvil se van a ver muy grandes. Y por último, el lenguaje adecuado a tu cliente potencial, que de eso ya hemos hablado. Al final de todo tiene que haber un CTA, la famosa llamada a la acción. Si no sabemos hacia dónde dirigirle, hay algo que evidentemente estamos haciendo mal. Así que yo te diría que la coloques siempre al final, que seas muy específico con lo que le estás pidiendo y por último que sea algo sencillo de hacer. Pulsar en un enlace, responder algo muy concreto, compartirlo, pero algo muy concreto. Eso es lo fundamental, ¿vale? Y como bonus, antes de que te vayas de este vídeo, me gustaría compartir contigo 3 fórmulas que creo que pueden ser interesantes para que en el día a día las estés utilizando. Fórmula número 1, la paz. Empieza con el problema del cliente, agítalo, que es básicamente dile qué puede pasar si no lo soluciona y oye, ofrécele la solución, que probablemente sea tu producto, tu servicio o ese consejo de valor que estás a punto de darle, no hay que estar vendiendo en todas partes. La fórmula IDA es la que hemos ido utilizando como esquema. Capta la atención con la imagen, despierta el interés con la primera frase, haz que avive su deseo con el texto y al final la llamada a la acción. Y luego otra que me gusta a mí mucho cuando cuentes alguna historia de algún caso tuyo o de un cliente que hayas tenido es la fórmula BAB. La primera vez de before y es básicamente contar cómo estaba tu cliente o cómo estabas tú antes de encontrar la respuesta. La A es de after, ¿qué ha pasado después de todo este proceso? ¿Cómo estás ahora? Y por último, la última vez de bridge. ¿Cómo se han conectado el before y el after gracias a tu producto o tu servicio? Cuéntale que la solución a todos sus problemas es lo que estás a punto de ofrecerle. Y en realidad ya estaría. Espero que te haya gustado este vídeo y ya sabes que si te has quedado con cualquier duda o con cualquier pregunta me la puedes dejar abajo. Respondo siempre en menos de 48 horas. Además, te animo con todo mi corazón a que si todo esto te ha interesado te pases por la Academia de Copymelo y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, y todavía más importante, que sepas que puedes suscribirte, que puedes compartir este vídeo con cualquier persona a la que le pueda interesar y dejar un buen me gusta que me ayuda mucho a posicionarme dentro de la plataforma. Nada más, nos volvemos a ver mañana mismo en un nuevo vídeo aquí en Copymelo, el canal en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. ¡Adiós!